Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá otra vez nuevamente para compartir de la palabra del Señor, del libro de Apocalipsis. Así que antes de hacerlo y de pasar por el capítulo 12 y 13, vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos, nos haces colaboradores tuyos, Señor, dentro de tu reino. Gracias por este gran privilegio, Señor, de poder leer tu palabra, de oírla, de guardarlas en nuestros corazones, de enseñarla. Señor, en el nombre de Jesús, queremos honrarte en esta tarde. Por eso te pedimos que tú hables a través de nuestras vidas, Espíritu Santo, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, cambie y transforme nuestras vidas y nos lleve a darte gloria por siempre. Gracias porque te conoceremos por la eternidad, Señor Jesús. Te amamos y entregamos este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Bueno, y antes de empezar, recordar nuevamente que todo lo que vamos a ver tenemos que pensarlo siempre desde este lugar donde el Señor en el libro de Apocalipsis nos habla en el capítulo 4 y 5, de que hay uno sentado en el trono, hay un trono establecido, y es el Señor que tiene el control de todas las cosas, porque las cosas que van pasando en los siguientes capítulos son cosas terribles que empiezan a suceder en la iglesia, así que, en la tierra. Así que si como iglesia no estamos mirando a Jesús, posiblemente haya a muchas personas esto les genere miedo, incomodidad. Así que desde ese lugar, teniendo en cuenta que nuestro Padre, nuestro Abba nos ama y que es Él el que está sentado en el trono, que tiene el control de todo, que diseñó el plan, es que vamos a hablar de estos capítulos hoy, confiados en su amor hacia nuestras vidas. Y hay un versículo en Génesis 3:15 que podría resumir de alguna manera todos estos capítulos que estamos viendo a partir de los sellos, ¿no? Todo esto que está pasando, que empieza a pasar en la tierra, en el cielo. Génesis 3:15 es la primer profecía bíblica acerca del Mesías. Ya en ese tercer capítulo, el Señor nos habla de lo que va a pasar hacia el fin de todas las cosas. Y el contexto es cuando Adán y Eva pecan y entonces reciben este castigo del Señor. El Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, esto le está diciendo a la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si solo tuviéramos este versículo ya, eh, y lo creyéramos con todo nuestro ser en nuestro corazón, sin tener quizás todo lo demás que está escrito en la palabra, confiando en el Señor, podríamos decir, no importa todo lo que pase, el Señor ya ejecutó esto, ¿sí? Entonces nos dice, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer iba a herir, aplastar la cabeza de la serpiente. Y sabemos que si a la serpiente la pisamos en su cola, en su cuerpo, posiblemente nos pique, y nos introduzca su veneno. Pero el hecho de que la cabeza de la serpiente sería herida o aplastada, pisoteada, significa una victoria total. Así que en este versículo, un poco el Señor nos está resumiendo qué es lo que va a pasar hacia el final de los tiempos. Y nos está diciendo, la victoria está asegurada. Ya en ese capítulo 3 de Génesis. Y dice, tú le herirás en el calcañar. O sea, el diablo trató de impedir la vida de Jesús. Él fue crucificado en la cruz, fue herido en su talón, en su calcañar, ¿sí? Ahí también fue clavado, pero el Señor dice, vas a hacer eso, pero este te va a aplastar la cabeza. Y pensaba, antes de comenzar con el capítulo, en comentar esto, ¿no? Una especie de cronología de los fracasos de Satanás. Logra que el hombre y la mujer pequen en el Edén,
y acá el Señor ya le dice lo que le va a pasar, ¿no? Después, con el correr del tiempo, Dios envía a nuestro Salvador, el Padre, a Jesús, muere en la cruz, pero resucita al tercer día, asciende al cielo, se sienta en el trono. Otra victoria sobre Satanás, otro fracaso del infierno. Pero después nos viene a decir este capítulo en el que vamos a hablar hoy, brevemente, porque es tanto lo que hay, que no vamos a poder desarrollar todo sinceramente, así que yo les animo que en sus casas puedan ver, leer los versículos, releerlos, como para poder profundizar en todo esto. Y si tienen dudas o algo que compartir, nos van diciendo para desarrollarlo en otro momento. Así que nos va a decir este capítulo que Satanás y sus ángeles son echados del cielo, donde él mora en este momento, ¿sí? Y no solo eso, sino que son lanzados a la tierra. Lo siguiente que va a pasar es que el diablo es atado y echado al abismo por 1000 años, y la victoria final, donde dice que Satanás y sus ángeles son echados a lagos de fuego, donde sufrirán ahí eternamente para siempre. Así que es un poco el resumen de este versículo. La cabeza de Satanás ya está aplastada. Se tiene que consumar todo lo que el Señor ha planificado, pero desde este lugar vamos a abordar esto que dice el capítulo 12, y luego Axel va a continuar con el 13. Así que el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de que aparece en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No sé si recuerdan aquel sueño de José, que tuvo primero el de las gavillas y después con el sol, la luna y las estrellas. Pero en este pasaje bíblico, la mujer no es una persona individual, sino que es un grupo de personas, un pueblo. En este caso se refiere a Israel como mujer. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque justamente dice que esta mujer estaba vestida del sol, la luna estaba debajo de sus pies y tenía una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y este sueño de José, ahí lo encontramos en Génesis 37, dice: soñó aún otro sueño José y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanas a postrarnos en tierra a ti? Así que Dios le muestra esto en sueño a José, y por eso sabemos que esta descripción de la mujer del Apocalipsis 12 nos refiere exactamente al pueblo de Israel. Fíjense que aun cuando José soñó este sueño, era solo su familia, ¿sí? Pero después, con el tiempo, empiezan a crecer, ¿sí? Empiezan a ser muchos, llega el faraón, como dicen, tienen que salir de Egipto, y es el pueblo de Israel entonces de donde sale Jesús o el Mesías. Así que el sol, la luna y las 12 estrellas son símbolos que aparecen en el sueño que tuvo José en los días cuando aún vivía con su familia en Canaán. El versículo 2 dice que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Muchas veces en la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, se habla de Israel como con dolores de parto, ¿sí? Israel siempre tuvo, a partir de esta promesa de Génesis 3:15, esta esperanza del Mesías. Así que podemos ver la historia de Israel como una especie de embarazo donde en algún momento debería nacer este Mesías. Y dice también el versículo siguiente que aparece en el cielo otra señal. La primera señal, o primer gran señal, es una mujer. Y la segunda señal
nos habla de un dragón. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Esto nos está hablando de Satanás, ¿sí? El dragón representa a Satanás, que la Biblia lo menciona como el diablo, como la serpiente antigua, lo que leímos recién de Génesis 3:15, ¿no? El cual engaña al mundo entero. Y habla de un dragón escarlata, o sea, un dragón rojo, porque este dragón está siempre sediento de sangre, ¿sí? ¿Recuerdan el pasaje que dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir? Así que durante toda la historia de Israel, él estuvo tratando, siempre en contra de Israel, tratando de exterminar ese pueblo y de que los planes de Dios no se cumplan sobre ese pueblo. Y entonces ese color rojo nos habla que está como sediento de sangre, ¿sí? Dice que tiene 7 cabezas y en ellas 7 diademas. Estas cabezas, ¿sí? nos indican que son reyes, son imperios que históricamente han perseguido a Israel. Y los 10 cuernos son 7 naciones que en los últimos tiempos van a estar aliadas con el anticristo para ir contra Jesús, para ir contra el Mesías. Después dice que tiene diademas. O sea que esto de 7 cabezas, 7 diademas, 10 cuernos, nos sugiere que es un ser con inteligencia, con poder y con autoridad. Pero tenemos que tener en cuenta que esta inteligencia, poder y autoridad siempre están limitadas por Dios. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. No puede hacer más de lo que hace porque Dios no se lo permite. Hasta donde el Señor diga, Él puede hacer. Dice el versículo 4 que con su cola este dragón escarlata arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto de que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo posiblemente tenga que ver con esto que nos cuenta la palabra de cuando Satanás quiso ser como Dios, ¿sí? En su orgullo quiso ser como Dios, o sea que Satanás se salió del eje de la voluntad de Dios y dice la palabra que fue echado de la presencia de Dios. Él era uno de los más cercanos al trono de Dios. Incluso hay una interpretación en el Antiguo Testamento que habla que estaba rodeado de música, como muy cerca del trono de Dios. Sin embargo, quiso ser como Dios y fue echado de la presencia de Dios. Y junto con él dice que también fueron echadas sus ángeles, ¿sí? Los que le seguían. Así que posiblemente esta referencia de que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojaba sobre la tierra tenga que ver con esto. Aunque desde el Génesis, ¿sí? Satanás empezó a crear caos en la humanidad, pero hacia el fin de los tiempos esto se va a intensificar muchísimo, muchísimo. Piensen estas dos figuras, ¿no? Que en el jardín de Edén se nos habla de Satanás, la serpiente antigua, y acá no se nos habla de una serpiente color escarlata, sino que ya de un dragón. Es como si ahora fuera un animal o un malvado mucho más que la serpiente, ¿no? Como si hubiera crecido, como si se hubiera desarrollado, transformado. O sea, el mal, la intensidad del mal se acrecienta y la Biblia nos habla siempre de este deseo de Satanás, de la sangre de a quien él quiere eliminar, ¿no? Después más adelante vemos que la Biblia menciona también a esta gran ramera como vestido de rojo y dice que está ebria de la sangre de los santos, ¿sí? Así que cuando habla de que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, también nos está dando esta idea, porque fueron a la tierra, fueron echados a la tierra, de que el mal en los últimos tiempos se va a intensificar terriblemente. Dice, sigue diciendo el 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El objetivo de la furia de Satanás era devorar al hijo varón de la mujer que estaba por nacer. Y ese hijo varón es Jesús,
¿sí? Jesús el Mesías. ¿Y por qué quiere hacer esto? Porque Satanás sabe que fue Jesús quien fue designado por el Padre para recuperar el dominio universal que él usurpó, ¿sí? Así que Jesús es el que está puesto sobre todas las cosas para restaurar todas las cosas y como soberano sobre todas las cosas. Hay dos pactos, el pacto de Dios con Abraham, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el pacto de Dios con David dice que afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que Satanás estaba sabiendo que este heredero de todas las cosas es el Señor Jesús, es el Mesías. Y toda la historia en realidad da testimonio de los esfuerzos que hace el diablo para terminar con la nación judía y especialmente con la descendencia del rey David, porque sabe que de ahí viene el que va a estar por sobre todo, ¿sí? Así que algunos ejemplos de este esfuerzo de Satanás, por ejemplo, el faraón, el rey de Egipto, ¿no? Cuando nos cuenta la historia de que vino un faraón que no conocía a José. Entonces cuando el pueblo se hizo muy numeroso, empezaron como a temer y le dijeron a las parteras, bueno, si nacen niñas, déjenlas con vida, pero si nacen bebés que sean varones, que los maten. O sea, Satanás queriendo utilizar a las parteras en ese momento para eliminar a los bebés hombres, varones del pueblo de Israel, obviamente para que no haya más descendencia. Sin embargo, las parteras hacen totalmente lo contrario, inventan una cosa ahí que dicen y dejan con vida a estos varones del pueblo de Israel. Después, otro ejemplo es el libro de Esther completo, ¿no? El esfuerzo de Satanás por destruir al pueblo judío, y Dios usa a esta reina Esther para que interceda delante del rey, a través de ella el pueblo es salvado por el Señor, ¿sí? Y ese versículo tan impactante que dice, quizás para esta hora ha llegado, ¿sí? Creo que es esa palabra para cada uno de nosotros también, ¿no? Quizás para esta hora, o seguro para esta hora, el Señor nos puso en este mundo con un propósito. Y otro ejemplo, bueno, el rey Herodes, cuando nace Jesús, ¿sí? Y él se entera, en Belén nacerá el rey del pueblo judío, entonces envía ahí a los sabios de Oriente para que vean dónde nació con el objetivo de matarlo. Como el Señor les revela en sueños que se vayan a Egipto, entonces, ¿qué hace él? Va contra otras personas, ¿sí? Entonces mueren todos esos bebés hasta 2 años que habían nacido, pero asimismo no logró su cometido contra el Mesías. Así que Satanás estaba tratando de impedir el nacimiento profetizado del descendiente Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y fíjense qué paralelos tienen estas historias, ¿no? El sueño de David con quién es la mujer, la descripción, el sol, la luna, las estrellas, y esto que está pasando acá de la mujer que da a luz un hijo y que luego tiene que ir al desierto, automáticamente viene a nuestra mente la historia de la primera venida de Jesús, ¿cierto? Porque luego de lo que hace Herodes, María y José tienen que huir al desierto y se van a Egipto. ¿Y qué traen los sabios de Oriente? Estos regalos de incienso, oro y mirra, y se dice que fueron esos objetos de valor que les trajeron, que les llevaron en ese momento, los que el Señor quizás usó también para sustentarlos económicamente en aquel país de Egipto, porque eran muy valiosos, eran regalos que se hacían solo a los reyes, ¿sí? Así que tenemos un montón de paralelos y esto nos muestra de que la palabra profética del Señor, ¿sí?, tiene un cumplimiento para un momento determinado de la historia, pero hay otro cumplimiento más adelante y posiblemente que abarque, que tenga una dimensión mucho mayor. Pongo un ejemplo, el jardín de Edén era un lugar puntual, ¿sí?, en el Génesis, cuando Dios pone al hombre y a la mujer ahí. Pero cuando el Señor restaure todas las cosas,
toda la tierra va a ser como restaurada como al principio, ¿no? Como un gran jardín de Edén. Así como, bueno, va pasando lo profético también, en este caso con el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto, etc. Pero fíjense qué dimensión cobra esto hacia los últimos tiempos. Entonces, apareció una gran señal, que es la mujer, aparece otra señal en el cielo, que es este dragón escarlata, y ahora aparece el hijo varón de la mujer, que es Jesús el Mesías. Y dice que la mujer dio a luz un hijo varón, y ese hijo varón es el Mesías descendiente de Abraham y David. Cuando empieza el libro de Mateo, dice el primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, etcétera, etcétera. Y dice después que este hijo varón, el versículo 5, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Fíjense que en esta palabra profética están los dos momentos proféticos, ¿sí? Viene un niño que nace en Belén y es el que muere en la cruz, derrama su sangre y resucita y está en el trono del Señor. Pero ahora hay una palabra que tiene cumplimiento hacia el fin de los tiempos, que es esto que dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ahí tienen algunos textos para leer, pero esto está tomado del Salmo 2, donde dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que proféticamente este salmo estaba diciendo lo que ahora está diciendo Apocalipsis, que este niño, este varón que iba a nacer, va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y dice que este hijo varón nace y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjense que nos está hablando de de que la resurrección de Jesús y de su ascensión y de que se sienta a la majestad del Padre, ¿no? Dice que nació y fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que esto hace referencia a la exaltación de Jesús a la diestra del Padre en las alturas, después de haber resucitado y ascendido. Y Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces ahí nos habla de esto que dice que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se sentó en el trono al lado de la majestad. Y una cosa importante que tienen escrito ahí también es que esto de que el Hijo sea arrebatado para Dios y para su trono no tenía que ver con hacerlo escapar, ¿sí?, de Satanás. Nada que ver con eso, sino que tenía la finalidad de que Jesús ocupe el puesto que legítimamente le correspondía como hijo de Dios y como gobernador supremo del universo. Así que Satanás, por más que haga todas estas cosas, no tiene ninguna capacidad para poder impedir los propósitos eternos de Dios que se van a cumplir sí o sí. Y dice que entonces la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esto nos está hablando de que del pueblo de Israel. Recuerden que la mujer acá nos está tipificando al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿sí? Que en los últimos tiempos va a huir por la persecución,
pero el Señor sobrenaturalmente los va a sustentar. Y ahora la palabra nos habla de que hay una gran batalla en el cielo y tiene como protagonistas a Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Recuerden que Miguel aparece también en el libro de Daniel, luchando en favor del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces dice, después hubo una gran batalla en el cielo, versículo 7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Así que vemos que se desarrolla en el cielo, y no estamos hablando del cielo donde está el Señor, ¿sí? Y sus ángeles. Fíjense que la Biblia nos habla de que hay primero, segundo, tercer cielo, ¿sí? Entonces, en este cielo se desarrolla un conflicto de dimensiones cósmicas, ¿sí? Y Efesios dice, por los demás hermanos míos, eh, bueno, nos fortalezcamos en el Señor, etcétera, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, donde el diablo está desarrollando su batalla en contra de los propósitos de Dios, ¿sí? En contra de de los ángeles del Señor y tratando de influenciar a los seres humanos, es en ese lugar, en los lugares, en las regiones celestiales. Y una cosa muy interesante es que el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Sí? Y fíjense que Satanás quiso ser como Dios y por eso fue echado del cielo. Y el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y más en el otro capítulo, Axel lo va a desarrollar, pero dice, la gente influenciada por el anticristo dice, ¿quién como la bestia? ¿Sí? Sin embargo, el nombre Miguel nos indica quién como Dios. No hay nadie como Dios. Nadie puede usurpar su lugar. Miguel aparece luchando entonces en favor de Israel como su príncipe. En el Antiguo Testamento nos menciona eso, y ahora en los días de la gran tribulación. El versículo, sigue diciendo el versículo 7 que y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿sí? En la era presente, o sea, en este mismo momento, nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios que siempre se está desarrollando una batalla espiritual, ¿sí? Por eso nos dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces frente a la oposición, frente a las dificultades, ¿sí? Frente a todo lo que nos pueda llegar a pasar, incluso en el ámbito de la vida de los creyentes, ¿no? Decimos, pero mirá, me hizo esto, mirá lo que dijo. La Biblia nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que hay alguien detrás de todo eso que está tratando de influenciar para hacer el mal, ¿sí? Así que tenemos que pensar siempre en esa batalla, y por eso Daniel entiende esto en su corazón, dispone su corazón y empieza a interceder, y es que viene Miguel en su ayuda enviado por el Señor. Entonces, confiemos en que siempre que luchemos en oración, que clamemos, que intercedamos, el Señor escucha nuestra oración y envía en nuestro favor, ¿sí? Y siempre recordemos que la victoria ya está ganada, ¿sí? El versículo 8 dice, bueno, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el ángel Miguel y sus ángeles terminan teniendo la victoria sobre Satanás y son sacados, echados del cielo, ¿sí? Eh, Satanás seguramente y sus ángeles en ese mundo es el que quiere impedir que nuestras oraciones lleguen delante del Padre, ¿no? Ahora ya no hay más interferencia, ¿sí? Ese cielo ha quedado limpio de toda hueste espiritual de maldad. Entonces el pasaje nos
nos está hablando del dragón y este dragón sugiere grandeza y un poder destructivo. Pero después nos está diciendo quién es este dragón, ¿sí? Y dice que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, etc. La serpiente antigua, lo que decíamos hoy, ¿no? En el jardín del Edén. Indica sutileza, seducción, falsedad, sagacidad y astucia. Siempre el propósito de la serpiente es enemistar a los seres humanos con Dios. La palabra diablo, que viene del griego, significa calumniador, acusador, difamador. Así que esto está describiendo lo que Satanás hace. Y su propósito siempre es acusar a los hombres delante de Dios, a Dios delante de los hombres y a los hombres entre sí. ¿Sí? Es el acusador de los hermanos. Esto lo vemos claramente en el libro de Job y en otros pasajes en la Biblia. Algunos los anoté para que lo puedan leer. Y dice el Satanás. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario, contrincante, antagonista. Es el mayor opositor de Dios y de los hombres, el cual engaña al mundo entero. Así que cuando Satanás y sus ángeles son expulsados del cielo, en la tierra la actividad diabólica aumentará terriblemente, ¿sí? Esto es una cosa que la Biblia nos viene relatando como que pasó, pero proféticamente va a pasar. Así que cuando esto suceda, todo el mal que hoy vemos que ya decimos no da para más, se va a intensificar aún más. Y ahora tenemos la victoria de los creyentes sobre Satanás. Fíjense que dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense lo que hace Satanás, ¿no? Acusarnos delante de Dios día y noche. Dice, pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que esto es muy importante para nuestras vidas hoy, ¿sí? Dice que lo vencieron a Satanás con la sangre del Cordero, con la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay como una especie de cántico de celebración en el cielo cuando Satanás y sus ángeles son echados de este cielo donde actúan ahora, ¿no? Entonces, dice, le vencieron por la sangre del Cordero. Los creyentes están reconociendo que es por la victoria de Jesús que han vencido, que es por su sangre derramada en la cruz. Esa sangre, al creer, nos ha limpiado de todo pecado, de manera que todas las acusaciones que Satanás pueda tener sobre nuestras vidas quedan infundadas, no existen más. ¿Sí? Dice la palabra, en el amor no hay temor. Dice también, no hay más condenación. ¿Sí? Por la sangre del Cordero, por más acusación que Satanás haga de nosotros hacia el Padre, ninguna tiene fundamento, más fundamento, porque Jesús ya nos lavó con su sangre. Y lo vencieron con la palabra del testimonio de ellos, porque testificaron de Jesús, hablaron la palabra del Señor. Así que cuán importante es esto, incluso lo que estamos haciendo en este momento, porque es la palabra del Señor y la sangre de Jesús las armas con que podemos vencer hoy nosotros a Satanás. No solo es para ese momento, sino que es para nosotros hoy, ¿sí? La sangre de Jesús, su palabra sobre nuestras vidas. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que a pesar de todo lo que Satanás intentó de hacer o va a querer hacer contra los creyentes, contra el pueblo de Israel, dice que fueron leales a Jesús y perseveraron en dar testimonio, incluso sabiendo que podían morir. Así que el hecho de que muchos hayan sido martirizados por la causa de Cristo es como una especie de sello, ¿sí?
que, como puse acá, le cierra la boca a Satanás y certifica la victoria sobre él. Entonces sigue diciendo, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Sí? Ya fue echado de ese lugar, pero dice, hay como una buena noticia y una noticia un poco complicada al mismo tiempo, ¿no? Alégrense por esto, pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que es este pasaje que nos indica el comienzo de la gran tribulación, ¿sí? Que tiene que ver con el dragón yendo contra Israel y la iglesia. Dice el 13 que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que como no pudo contra Jesús, ahora fue contra la mujer que lo dio a luz, ¿sí? Contra el pueblo de Israel. Y el 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Hay un pasaje en la palabra de Dios en Éxodo 19:4 que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice el Señor, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, esta referencia de que se le dieron las alas de las águilas tiene esta conexión con este pasaje bíblico. Y así como el Señor lo hizo en el pasado, Él volverá a llevar a su pueblo a un lugar seguro. ¿Sí? Los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y entraron a la tierra prometida. Lo mismo va a hacer el Señor, así lo hizo con José y María, con el niño Jesús en aquel momento, así mismo lo va a hacer ahora. El Señor va a sustentar a su pueblo, pero dice que esto va a tener un tiempo de 3 años y medio, ¿sí? Donde va a haber tribulación como nunca la hubo en el mundo, pero el Señor va a sustentar a su pueblo de manera sobrenatural. Dice los versículos 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Seguramente esto nos está indicando en la gran tribulación la gran persecución que va a haber contra el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, ¿por qué Satanás busca tanto destruir a este pueblo de Israel? Y es porque sabe que todas las profecías que están dadas están hechas en relación a Israel. Solo una cosa, Jesús dice así como se fue, Él volverá, dicen los ángeles, ¿no? O sea, se fue desde el monte de los olivos y pisará nuevamente con sus pies el monte de los olivos. Si Satanás lograra, como quieren ya tantas naciones en el mundo, ¿no? Exterminar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, entonces no habría Israel y todo lo profetizado por el Mesías no tendría más fundamento. Es como decir, todo esto fue una gran mentira, ¿sí? Pero obviamente no lo va a poder hacer porque la victoria ya es del Señor, aunque todavía tengan que pasar todas estas cosas. Entonces, este río que Él envía, aguas como un río, quizás tenga que ver con esta gran persecución. Pero dice, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, el 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿sí? Primero no pudo contra su hijo varón, después no pudo contra la mujer. Entonces dice, y se fue a hacer guerra contra quiénes, contra el resto de la descendencia de nosotros. Y me estaba pensando en decir, estos somos nosotros, y dije, de nosotros, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense, no pudo con la mujer, no pudo con el pueblo, con el remanente del pueblo de Israel, y entonces ahora va a hacer guerra contra quiénes, contra los gentiles, y ahí estamos incluidos nosotros,
contra los que hemos creído en el Señor Jesús. Y específicamente dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que este es un nuevo fracaso de Satanás, y entonces Satanás dirige ahora toda su furia contra los creyentes, contra los que han creído en Jesús, porque no puede soportar a los que obedecen a Dios y mantienen su testimonio. ¿Y qué hace? Es declararle la guerra a través del anticristo y el falso profeta. Así que bueno, ahora Axel va a continuar con el capítulo 13. Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces con esto estos dos capítulos están súper conectados porque vamos a ver que al principio acá se habla de este dragón y acá ahora conectamos con dos personajes más que aparecen, que es la bestia y la otra bestia, que vamos a ver un poquito ahora. Así que bueno, los invito a poder leer el 13, lo leemos completo y después vamos desmenuzando un poco esta parte. Bien, dice el 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la perseverancia de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a los moradores de la tierra y con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, varias veces aparece la bestia, así que tenemos bastante acá para ver, pero vamos a comenzar con esta primer, ahí lo que tenemos en el material, que esto, o sea, tenemos que tener esto, que el enemigo es el mayor imitador y trata de imitar todo lo que es el diseño de Dios y lo pasa a su diseño y lo hace para sus propósitos. Entonces, acá vamos a ver que en el material tienen la falsa trinidad, y esto, acá lo que Esteban hablaba de esta serpiente antigua, que de un momento a otro ahora es un dragón, no sabemos bien cómo, pero ahora esta serpiente que era
pequeña en el Génesis, ahora se transforma en dragón. Y esta de la falsa Trinidad, vemos ahí en el material que este dragón que hoy vemos acá es el, vamos a decirle así, el falso padre. Es decir, teniendo en cuenta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el dragón viene a ser este falso padre. Vamos a ver ahora que aparece una bestia, que esta bestia viene a ser el falso Cristo, y vamos a ver que hay, que dice la otra bestia, que es el falso profeta o el falso Espíritu Santo. Esa es la única parte que acá aparece en la Biblia como la otra bestia. En las otras aparece como, bueno, el anticristo o el inicuo, esta persona que, que va en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces, vamos a ver que la primer bestia, si se quiere, es la imitación de Cristo, y vamos a ver algunos puntitos ahí. El 1 y el 2 dicen, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y 10 cuernos, perdón, y de esos cuernos 10 diademas sobre sus cabezas y un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver en el puntito ahí que dice una bestia. Estamos hablando, esta bestia es el anticristo, y cuando hablamos de anticristo estamos hablando de esto, todo lo que es en contra de Cristo es el anticristo. Y bueno, vemos en otros pasajes en Juan también que hay un espíritu que impera desde el comienzo, desde el Génesis, ahí cuando esta serpiente antigua comienza a ir en contra de lo que Dios quería. Y bueno, también esto esto que hablaba en Génesis 3:15, de que Jesús iba a pisar la cabeza de la serpiente. Desde ese momento ya este espíritu comienza, en toda la historia, comienza a moverse. Pero va a llegar un punto en el cual este no va a ser solamente un espíritu, sino que va a ser una persona que va a tomar el rol de este anticristo. Y dice, esta bestia es el anticristo manifestado en persona. Es decir, no es algo espiritual, no va a ser algo que hoy sí es de manera espiritual, este espíritu del anticristo, pero en ese tiempo, en los últimos tiempos, va a haber esto, una persona que, como le dije, es la imitación de lo que es Jesús, el Hijo sería. Y me anotaba esto, así como Jesús es Dios mismo encarnado, el anticristo es el mismo Satanás encarnado. Es decir, él es una persona, y esto es fuerte, a veces creemos, uy, una persona endemoniada, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero esta persona va a ser literalmente, el mismo Satanás va a estar en esa persona. Por eso entendamos la magnitud de lo que esta persona el poder que va a tener, pero bueno, vamos a ver que en la resolución de la historia, Dios es mucho más grande que todo esto. Y vamos a leer un pasaje ahí, el de 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Hay otros pasajes ahí, pero vamos a leer ese, que habla un poco de esto también el apóstol Pablo, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá está hablando del anticristo, es decir, Jesús no viene antes sin que pase esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que esta persona acá que está hablando, el apóstol Pablo, es esta misma bestia que describe acá Apocalipsis. Es decir, que antes de que venga Jesús, esta persona se va a manifestar y va a hacer esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dice después que se sienta en el templo como de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que en este momento de la historia también va a pasar esto, de que el anticristo va a sentarse en el templo de Dios y va a profanar el templo. En los últimos tiempos también va a pasar esto. Y vamos a ver acá el puntito que sigue, que dice autoridad delegada por el dragón. Y acá conectamos con el
12 nuevamente, este dragón es esta serpiente antigua, y esto es súper loco, cómo esta autoridad es también delegada por el mismo dragón, es decir, que el mismo Satanás le delega esta autoridad a la bestia, y dice Satanás delega la autoridad a la bestia, así como Dios le dio autoridad a Jesús. Y es importante esto, que quiero que nos hagamos esta imagen siempre de cómo Satanás, vuelvo a decir, imita todo lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Él va a hacer. Es decir, en este punto, esta bestia, este anticristo, tiene autoridad delegada por el mismo Satanás, así como Dios le delegó la autoridad al Hijo, Satanás le delega a esta persona. Y acá solamente trae un pasaje a colación, el de Mateo 28, 18, que es en el contexto de la gran comisión que Jesús da a sus discípulos, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús sabía que la autoridad, cuando habla de potestad acá, está hablando de autoridad que era dada por el Padre, es decir, Él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera, Él no hacía nada que no haya visto del Padre. Entonces, lo mismo pasa con esta persona acá, este anticristo, nada hace sin la autoridad delegada por el mismo Satanás. Entonces, en este mismo sentido, también es esta misma dinámica, si se quiere, Satanás delegando autoridad a esta persona para que, bueno, como vemos acá en el 12, para que vaya también en contra de Israel y contra de aquellos que siguen también sus mandamientos, que somos nosotros, somos aquellos que siguen los mandamientos de Jesús también. Bien, seguimos entonces un poco más. El 3 y el 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y acá simplemente esto del hecho de que esta bestia fue, si quieren, no, la Biblia no lo dice cómo, pero fue muerta o fue cortada y muerta, pero también esto fue lo que, o sea, pasó un milagro ahí en eso, y toda la creación se maravilló porque esta bestia volvió a vivir. Cualquier parecido a lo que pasó con Jesús, no es coincidencia, es decir, vuelvo a esto, otra imitación de Satanás queriendo hacer lo que Dios ya hizo. Es decir, Jesús muere en una cruz, resucita al tercer día, y vamos a ver ahí un pasaje que esto de la pregunta que se hace la creación al ver este hecho de que la bestia vuelve a vivir, y hacen esta pregunta, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra esta bestia? Y vamos a leer el pasaje ahí que está en Apocalipsis. Este es importante de poder ver cómo hay uno mayor que esta bestia, el de Apocalipsis 4, del 3 al 6. Entonces, perdón, ahí era el 5 del 3 al 6. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y el 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos acá que acá aparece otra pregunta también. ¿Quién
es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y me encanta el 6 como aparece ahí, y dice que en medio del trono y de los seres vivientes, dice que había de pie un cordero como inmolado. Esta imagen de un cordero inmolado está hablando de esto, un cordero que estaba cortado, estaba degollado. Entonces, esta misma imagen es la que lleva a que toda la creación también adore a la bestia, porque ven a alguien que estuvo muerto, pero que vivió. Pero en este contexto acá estamos viendo que Jesús es este verdadero sacrificio, si se quiere. Es este verdadero cordero inmolado y Él es el digno. Y esta misma pregunta, ¿quién como la bestia? Se hacían la creación ahí los moradores de la tierra. Nosotros, al entender esto, cuando estemos en ese contexto, si estamos ahí, cuando surja esta pregunta, ¿quién como la bestia? Nosotros vamos a entender esto. No, hay uno mayor que la bestia. Hay un cordero como inmolado y Él es digno. Él es digno de abrir los sellos y de abrir el libro y desatar sus sellos. Es decir, por eso entender esto nos posiciona en un lugar de privilegio, es decir, cuando pase esto, vamos a saber cómo responder ante esa pregunta. Es decir, ¿quién como la bestia? Y ahí, ¿quién como la bestia? Sí, hay uno mayor que la bestia. Y en ese contexto, si decimos eso, claramente va a ser un contexto de persecución y ahí va a estar la voz de la iglesia yendo en contra de todo el antidiseño que Satanás va a estar desplegando contra la iglesia e Israel también. Bien, seguimos entonces del 5 al 7, vamos a leer un poco ahora. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y estas tres cosas, dice, tres cosas se le dieron, si quiere, boca para hablar grandes cosas y blasfemias, hacer guerra contra los santos y autoridad. Cuando hablamos esto de una boca, de hablar grandes cosas y blasfemias, esta persona, este anticristo, seguramente va a tener mucha elocuencia, es decir, va a tener mucho poder de convencimiento y va a convencer a las naciones. Vemos acá que, que dice toda tribu, todo pueblo y toda nación, es decir, vuelve este concepto, Satanás, queriendo convencer a todas las naciones de que lo adoren, de que le den culto a él. Entonces, volvemos a esto de la imitación. Toda la adoración es para Dios, toda la adoración de toda tribu, lengua y nación es para Dios, y Satanás, en esta misma idea, quiere que toda tribu, pueblo y lengua y nación le adoren. Es decir, por eso es importante verlo así. Y bueno, habla de blasfemia. Cuando hablamos de blasfemar, hablamos de hablar mal en contra y estamos, o sea, la blasfemia tiene que ver específicamente de hablar en contra de Dios. Por eso esta persona va a ser una persona que hable en contra de Dios. Se va a poner tanto a Dios que va a convencer a las naciones, a las masas, de que hablen también en contra de Dios. Va a hacer guerra contra los santos y dice que los va a vencer. Cuando habla de vencerlos ahí, esta guerra contra los santos, entendemos esto de que va a vencer esto, va a vencer el cuerpo, o sea, va a poder tocar nuestro cuerpo, pero entendemos de que aquellos que están inscritos en el libro de la vida no va a vencer esa conexión plena con Dios, ese destino que tenemos de ser resucitados con Él. Es decir, esto de hacer guerra contra los santos va a ir en contra de cuerpos, pero nuestra herencia va a estar en Jesús, cimentada en Jesús, y confiando en que si
morimos en ese contexto, sabemos que pronto vamos a resucitar con Él. Vamos a ser los más próximos a resucitar con Él si morimos en ese contexto. Y después dice autoridad. Y me notaba un poquito ahí que esa autoridad es una autoridad, si quiere, limitada y no es una autoridad plena. Es decir, hay un lapso de tiempo ahí que se le da esta autoridad. Y también esto vemos este tiempo, se quiere también, como habla ahí, de estos 3 años y medio. Es decir, una autoridad limitada para hacer esto, para ir en contra de los santos, para ir en contra y hablar blasfemias contra Dios. Es decir, y no es algo que tampoco sobrepase a la autoridad de Dios. Es decir, Dios también le está permitiendo estas cosas, pero es poco tiempo. Así como en el anterior capítulo veíamos que el dragón fue lanzado a la tierra y hay de los moradores de la tierra porque Satanás fue lanzado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo, entonces va a ir con todo. Pero sabemos también de que tenemos un Dios mucho más grande y que Él va a hacer que sus santos permanezcan en pie en este contexto difícil. Y acá el punto que sigue, el 8, es el punto en cuestión. Dice, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este es el clímax, si se quiere, o de lo que anhela esta serpiente antigua y por tanto también este anticristo, es la adoración. Y eso es lo que está en juego en este contexto. Es adorarle, es que rindamos nuestras rodillas ante Él y no miremos a Dios. Ese es el engaño mayor que quiere o lo que quiere lograr con este engaño, que adoremos a la bestia, que adoremos al mismo Satanás. Y entonces, esta es una esperanza también que tenemos de que aquellos que están escritos en el libro de la vida no lo van a adorar. Y esta es una promesa que Dios nos deja. El 9 y el 10 vamos a leer este concepto o esta frase que aparece mucho en Apocalipsis. Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, si estamos escuchando esto, estemos esto de estar atentos y de estar atentos hoy a estas cosas porque nos preparan para un futuro. Y el 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este concepto de paciencia y fe, que también se lo ha dado un poco clases anteriores, de la paciencia tiene que ver mucho con la esperanza también. Es decir, yo debo ser paciente cuando, no sé, voy al doctor, tengo que ser paciente y esperar que me llamen. Y esta paciencia tiene que ver con esto, con la paciencia de esperar al Señor y mucho más en este contexto, paciencia y fe, sabiendo de que Él va a volver y que va a rescatar a sus hijos de este tiempo y nos va a hacer permanecer hasta el fin. Y ahí hay un pasaje que me encanta, que en Lucas 21, del 16 al 19, para leerlo, y dice, mas seréis entregados por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y el 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Hablando en este mismo contexto de que esta paciencia va a ser lo que va a hacer que nuestro alma perdure en este contexto difícil, de dificultad y de gran tribulación. Bien, seguimos. En el otro punto, vemos que tenemos en el 12 vamos a hacer la imitación del Padre, que es el dragón, la imitación del Hijo, que es
la bestia, y después dice que es la otra bestia. Y acá de la otra bestia es la imitación del Espíritu Santo. Y vamos a ver después el 11, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón. Y el puntito dice: la otra bestia o el falso profeta. Bien, y este pasaje acá de Apocalipsis, que está ahí en la referencia, 16:13. Bien, dice el 16:13: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Acá aparecen los tres, si quiere, y este falso profeta es la referencia de esta otra bestia. Es decir, es la tercera bestia que aparece ahí, solamente para enmarcarnos en estos tres. Y esta otra bestia tiene mucho que ver también con esto de la acción que vamos a ver acá en unos pasajes que tiene el Espíritu Santo de llevarnos. O sea, el Espíritu Santo tiene la tarea de llevarnos a toda verdad, y mostrarnos a Cristo, si quiere. Y este falso profeta o esta otra bestia tiene la acción de que todos miren a la bestia anterior, a la primera bestia. Vamos a verlo acá en los pasajes. El 12, del 12 al 14 vamos a leer. Dice: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Veamos acá esto que les decía, o sea, que la tarea de este falso profeta, de esta bestia, de esta segunda bestia, es que miren a la bestia y al dragón. Es decir, esta es la acción que tiene este personaje que aparece acá, y esto hace grandes señales también. También tiene mucho poder de esto de engaño, y fíjense lo loco de esto, de que tan fuerte es el engaño de este falso profeta, de que dice el 14 a lo último ya, dice: mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia herida a espada, que vivió. Es decir, que es tan fuerte el engaño también, de que manda que la gente, es decir, no la construye esta bestia, sino que manda a que construyan una imagen. Y cuando habla de una imagen, acá está hablando así como el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua y todos debían adorarle. Este es el mismo sentido, o sea, de que hagan una estatua, o sea, la gente construyendo esta imagen de la bestia, siendo guiada, si quiere, por este falso profeta, y engañando a las naciones a que hagan esta imagen. Bueno, ahí tienen un pasaje para buscarlo después en sus casas. Este del Mateo 24:15 habla de la abominación desoladora. Que bueno, eso es tarea para leerlo. Es simple nada más, pero que lo puedan leer. Leemos el 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la hablase. Y esto de infundir aliento a la imagen, vemos, como dije, en la historia de Nabucodonosor, era una estatua nada más,
inactiva, pero acá se complejiza un poco porque se dice que se le va a infundir aliento, es decir, que esta imagen que es creada va a tener movilidad y va a poder, esto es fuerte porque el hecho de que aquel que no la adore va a tener el poder para matar a la persona que no adora. Entonces, esto me parece a mí una ciencia ficción, ¿no? Pero está escrito en la Biblia decir que una estatua, que es algo inanimado, tenga vida, y esto es lo fuerte de que esta estatua va a tener la tarea de ir en contra también de aquellos que no adoran a la bestia y a esa imagen. Y acá estos pasajes que siguen es un punto importante también en este contexto que va a ser una gran prueba también. Dice, y hacía, el 16 del 17, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y acá me anotaba esto, el punto ahí, parálisis económica global. Y acá es lo fuerte de que en este contexto, pensaba esto, de decir, de que en este contexto va a ser muy fuerte también, muy difícil, porque aquel que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Es decir, va a ser para los que creen en las palabras de esta profecía, los que creen en que el único digno es el Señor Jesús, va a ser un momento muy difícil porque va a ser un bloqueo económico. Es decir, y pensaba esto de que quizá, o sea, va a ser un tiempo de prosperidad para aquel que no cree en esto o que apostató de la fe. Es decir, adorar a la bestia o no puedes comprar ni vender, entonces bueno, adoro. Entonces, para aquellos que verdaderamente creen en estas palabras y creen en la profecía que Él nos dejó acá, va a ser un momento difícil por esto. O sea, no solamente nos vamos a poder comprar, es decir, tampoco vamos a poder vender. Es decir, si tenemos, vamos a decir, algún emprendimiento o algo, no vamos a poder vender, no vamos a tener la autorización de vender si, no, si primero no adoramos a esta bestia. Por eso, algo que me marcaba mucho en el corazón esto, de que en este contexto Dios va a conmover todas las cosas. Y en este conmover también va a conmover y va a movilizar todo el interior de decir, ¿a quién estamos adorando? Y sabemos que este concepto del dinero tiene mucho que ver con un ídolo que se ha levantado muy fuerte en la actualidad. Entonces, adorás a la bestia, tenés ese acceso a la plenitud de esta tierra, si quiere, y con esa va a ser la seducción también. Es decir, vas a poder comprar y vender y quizá vas a estar muy bien económicamente, porque pensándolo así, por lógica, o sea, si gran parte de los cristianos no adoran y hay un bloqueo económico para ellos, entonces hay un pase libre para aquellos que sí adoran, entonces va a haber un gran auge para aquellos, económico, para aquellos que adoran a la bestia, y también un gran bloqueo y pobreza para los cristianos. Por eso también es un contexto difícil, pero importante de que esto, cuando empecemos a ver aún más y más fuerte estas cosas, eh, tenemos que entender esto de que nuestra salvación está mucho más próxima. Y este escenario acá nos prepara para eso, es decir. Y esto es lo bueno que hoy podemos estar viviendo esto y conociendo esto y entendiendo para lo que venga. Y por último ahí, el número. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y este número de 666, entendiendo esto de esta falsa trinidad, es decir, el número
perfecto en la Biblia aparece el número 7. Es decir, que el 666, esto es la sutileza del enemigo. Es decir, que está cerca del 7, pero no es el 7. Está cerca de eso, pero no es eso. Entonces, la verdad, vamos a decir, la mejor mentira es la que más parecido a verdad tiene. Es decir, cuanto más cercano a la verdad, es más difícil de discernirlo también. Entonces, este 666 tiene que ver con algo muy cercano a lo que es Dios, pero no es Él. Entonces, necesitamos entender de que en estos tiempos, hoy ya también, pedir mucho discernimiento a Dios de estas cosas para que nuestros sentidos estén alertas y poder estar alertas para todo este tiempo en el cual vamos a pasar también. Y para cerrar, hay un versículo en el material, quería leerlo, y entender esto de que sí estamos acá viendo lo que es la bestia y el dragón y el falso profeta, pero entender de que este no es el foco. O sea, el foco es de que estemos preparados, pero hay algo más importante que la bestia, es decir, conocer al verdadero, conocer a Cristo. Y este pasaje acá, el de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando del anticristo. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, y esta es la gran promesa que tenemos, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la gran esperanza que tenemos, es decir, que todo este sistema que va a llegar a un auge en este momento, el Señor así en su aparición, con el espíritu de su boca y con el resplandor solamente con el resplandor de su venida, va a ser destruido. Y esta es la esperanza, es decir, este es el clímax de todo esto, no el sistema que se va a crear, no todo esto este asombro que puede llegar a crear esto de wow, la bestia fue sanada, no. El asombro es esto, que la imagen del verdadero Dios va a aparecer en el cielo y va a venir, y con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida va a ser derribado todo este sistema para siempre. Entonces, para ir cerrando solamente con esto, quería alentarlos con esto y que nos alentemos con esto de que esta es la esperanza, de que Jesús va a destruir todo este sistema, y eso es a lo cual debemos posicionarnos hoy y en un futuro. Así que bueno, esto fue la clase de hoy, así que espero que haya sido bendición. Muchas gracias.